Colegas, tenemos la presencia del psicólogo Lalo Vega, quien hoy día nos va a llevar el tema de control de emociones y esperamos aprovecharlo al máximo, ¿no? Creo que es casualmente nuestro tema y nuestra vivencia diaria, ¿no? Nuestra profesión es tan difícil que tenemos que convivir con, si son 35 alumnos, 35 problemas y prácticamente son 35 familias. Entonces, para eso, creo que nosotros debemos conocer bien cuáles son las emociones, de dónde nacen las reacciones y saberlos controlarlos, saberlos llevar inteligentemente, ¿no? El control emocional. Entonces, por favor, vamos a recibir un fuerte aplauso al psicólogo Lalo Vega. Bien. En primer lugar, bueno, no soy psicólogo, soy sociólogo, ¿no? Entonces la perspectiva de análisis es un poco distinto, no tanto centrado en la persona, sino más bien en el aprendizaje de grupo, ¿no? En ese sentido, muchas de nuestras conductas tienen que ver con un patrón sociocultural, ¿no? Y para llegar al tema, muchas veces partimos por analizar por qué ocurren ciertas situaciones, ¿no? De repente son por mandatos, por constructos que ya están establecidos en nuestra sociedad y que son parte de repente de una dinámica, en una relación de familia, en una relación alumno-docente, etc., ¿no? Entonces, tiene que ver básicamente con las tres emociones primarias, digamos, ¿no? Las tres emociones fuertes que conocemos básicamente. Uno, que es el más conocido, la ira, ¿no? Es una de las emociones más fuertes. El otro, que tiene que ver con el miedo, ¿no? Y tercero, con la felicidad, ¿no? Simplemente es un temor, ¿no? Y cuando existe mucha reflexión sobre la no expresión de lo que son los temores, muchas veces puede haber una reacción de paz, ¿no? Y por último, decía, solo los idiotas no sienten temor, ¿no? Yo les aclaro esto porque conocemos la dinámica, conocemos el ejercicio. Muchas veces hay personas, sobre todo varones, que dicen, no, yo no siento miedo, yo no siento temor. ¿Por qué? Porque ese es el constructo, esa es la enseñanza, ¿no? Que desde pequeño los hombres dicen, los hombres tienen que tener miedo, los hombres no tienen que tener temores, ¿no? Pero sí la ira, ¿no? O sea, el hombre sí puede demostrar su ira, la mujer no, ¿no? O de repente no se le permite llorar, ¿no? Porque de pequeño decimos, el hombre no tiene por qué llorar, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser rudo, ¿no? La mujer es la que tiene que ser más sensible, amorosa, ¿no? Amorosa. Entonces, esas emociones, ¿no? Se le asignan un concepto, ¿no? Pero sin embargo, conocemos también algunas mujeres que son rudas, que son fuertes, ¿no? Que son fuertes. Y ahí vienen las críticas. Y lo peor que puede pasar a un hombre es que le comparen con una mujer. Inconscientemente a veces el hombre puede decirlo, ¿no? Que siente cariño, que siente afecto, que siente amor cuando hay una relación de pareja, ¿no? Pero cuando no estás en un contexto de relación de pareja, estás en un contexto como un deporte, ¿no? Empiezan a jugar entre su ira a través del golpe, a través de la muerte, ¿no? Hace poco escuché un caso de feminicidio, ¿no? En el Callao, en el hospital. ¿Ustedes saben qué pasó ahí o no? No. Sí, tenemos familiaridad desde el hombre, pero la señora uso de denuncia con la que tengo una garantía, pero sin embargo el hombre tomó la decisión de matar a su esposa. Que ella creía que iba a cambiar y por eso le había pedido tiempo y que le había comentado así de una manera muy personal a la doctora que sí iba a estar con él, pero después de un tiempo, porque alguien le había aconsejado que si tú te separas un tiempo, los hombres se vuelven amorosos.
porque necesitan su espacio para reflexionar. A mí me han aconsejado superior. Y la doctora le dijo, pero eso está mal. O sea, una persona cuando es agresiva, si no lleva un tratamiento, nunca va a cambiar. Siempre va a ser agresivo, siempre va a ser el hombre que tú conoces, con ira, con emociones fuertes. Eso, cuando ya una persona ya lleva eso a la violencia, entonces eso va a ser repetitivo, necesita un tratamiento. Yo te sugiero que vayas a una casa de refugio y voy a ordenar que él lleve un tratamiento. Pero ella no quiso, ella dijo, no, yo sé que va a cambiar, ¿no? Yo sé que en el fondo es un hombre bueno, ¿no? Es un hombre bueno, sino que él ha sufrido de pequeño, ¿no? Ha sufrido de pequeño y a veces reacciona mal, pero quiero darle esa lección que me han aconsejado, que me han recomendado, que me han sugerido, ¿no? Y ella no quiso ir a una casa de refugio, porque si ella hubiera aceptado ir a una casa de refugio, la fiscalía lo hubiera insertado a los servicios del ministerio. ¿Y quién se iba a imaginar que iba a pasar esto en un centro de trabajo, ¿no? Entonces, como que ahorita se aparezca el esposo de uno de ustedes, ¿no? Y lo acuchilla, ¿no? Investigaciones que se están llevando a cabo. Bueno, algunos manifiestan, porque hay dos testigos claves que dicen de que el personal de seguridad estaba mirando, ¿no? Y no hizo nada. Había una señora que también se defendió, pero no pudo hacer nada pues, contra el hombre que ahí lo había cuchillado. Claro. Bien, entonces son situaciones. Claro. Pero en esta época se está dando bastante. La sociedad La misma televisión también. Claro. La misma televisión. La misma lo llevó a Tacna para matarlo, pero no pudo. Se vino acá y lo fue ya, porque con eso, pero no ha podido pues matarlo. Entonces, ¿qué hizo? Venir acá recién y él fugarse a Arequipa y suicidarse. Ese es otro caso. Yo quería preguntar, ¿qué es cierto que dice que toda persona tiene el síndrome de la locura? Todo dice que tenemos que ir un momento que eso se reactiva y por eso nos volvemos salvajes. Lo que existe son traumas, ¿no? Traumas. Porque, claro, que uno lo arrastra desde la niñez, ¿no? Y que son represiones que uno tiene y en cualquier momento explotan, ¿no? De repente te controlas en una cierta edad, ¿no? O te acostumbras a una forma de relacionamiento, pero va a llegar un momento en donde tú vas a explotar, ¿no? Sí. Por eso se dice, es mejor, yo escuché en una ocasión a un psicólogo especialista en el tema decirle así a un grupo de profesionales que nos está, es mejor cuando la persona en una relación de pareja se expresa y dice, mi esposo es a veces se molesta y a veces no me habla, ¿no? Pero después estamos bien, conversamos, pero a mí me molesta que él explota con facilidad, ¿no? Entonces el especialista decía, si en esa explosión no comete la agresión, esa situación se puede salvar. Pero si esa explosión comete la agresión, ya es una trauma fuerte, ¿no? Entonces, ¿no? Una emoción extrema corresponde a un problema, corresponde a un trauma, corresponde a un constructo, corresponde a un aprendizaje, ¿no? ¿Y qué está pasando? Incluso la agresividad, ningún ser humano nace agresivo, la agresividad se aprende. ¿Y dónde se aprende? Primero en el espacio familiar y luego en el espacio escolar, ¿no? O sea, los principales espacios de socialización de un ser humano es la familia y la escuela, ¿no? Como la calle también, ¿no? Pero los principales, familia y escuela, ¿no? Yo quería contar la pregunta de la profesora Elsa, que dice, ¿no? Que toda persona tenemos tal vez esa explosión y que llegan a la locura. En neurociencia hablaba el doctor Hugo Valera. Él decía de que en nuestro cerebro se han formado los hemisferios.
tanto izquierdo como derecho. Pero también hay una parte importante que es el hipotálamo. Y que dentro del hipotálamo se ha formado es la parte del animalesco, porque a partir de ahí viene la columna vertebral, que es el reptil, ¿no? Entonces en esa parte está la parte animal del hombre. Y cuando somos niños, como usted lo ha dicho, o el embarazo, toda la estimulación influye, ¿no? El amor, el cariño de papá, de mamá. Pero ¿qué pasa si es que ese niño ha recibido desde pequeño golpes, traumas, maltratos? Entonces su hipotálamo se ha ido desarrollando más, o sea, la parte del animalismo. Y es por eso que esos hombres que matan llegan a ese extremo de ser animales, ¿no? Y lo poco que han desarrollado son los hemisferios izquierdo y derecho, donde se desarrollan las habilidades tanto intelectuales, pero las emocionales están en el hipotálamo. Eso es lo que yo estoy formando. Yo no sé, parece que estamos retrocediendo. Pero yo creo que también, profesor, usted dice la escuela, la ciudad, no está cumpliendo lo que dice la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú dice de que el gobierno debe dar bastante. Perfecto, sí, muy bien. Bueno, es todo un contexto, ¿no? O sea, empieza esto de... El problema ¿no? es muy alto. Y también de la forma de cómo existe el relacionamiento al interior de las familias, ¿no? Vamos a encontrar padres que son muy autoritarios, ¿no? Que de repente provienen de hogares donde ellos también han sufrido, o sea, el autoritarismo de los padres, incluso violencia. Vamos a encontrar de repente familias en donde sí hay democracia, sí hay una relación participativa entre los miembros de la familia, el entendimiento, la comprensión, ¿no? La comunicación asertiva, etc. Pero también vamos a encontrar familias en donde hay padres de repente permisivos, ¿no? Se permiten que los hijos hagan todo, dejan de ser, dejan pasar, y al final no les interesa nada, no vienen cuando se convoca acá al salón, etc. O a la reunión del colegio. Entonces, todo ese proceso de relacionamiento que existe al interior de las familias va a repercutir, ¿no? en la conducta de los niños, va a repercutir en la forma de ser de ellos, ¿no? Bien, para analizar mejor el caso, yo lo que voy a pedir es formar tres grupos, ¿no? Tres grupos, y a partir de las experiencias que ustedes hayan detectado con sus alumnos, de repente mencionar las tres formas, ¿no? de emociones, ¿no? Pero un grupo va a trabajar por decir la ira, y el otro grupo la felicidad, y el otro grupo el miedo, ¿no? ¿No? O sea, detectar de las múltiples experiencias que hemos podido observar, ¿no? De repente con alumnos, qué expresiones de felicidad fuerte hemos encontrado en ellos, ¿no? Y cuál ha sido nuestra reacción, ¿no? O sea, cómo hemos respondido nosotros como docentes, ¿no? Entonces, formamos tres grupos, ¿no? Un grupo puede irse por acá, ira, de la visión, ¿no? Entonces, ¿cómo los hará visto? Salvaje. ¿Qué emoción habrá? Claro, qué emoción habrá tenido. Entonces, ¿no? Entonces, esos casos es lo que queremos rescatar, ¿no? Porque esta no es una sesión para docentes, o sea, no es una terapia, ¿no? Pero más bien a partir de esta reflexión podemos llegar a algunas conclusiones que pueden ayudar a nosotros también, ¿no? Pero a partir de la identificación. O sea, la idea es llegar también a ese punto. En un segundo momento voy a invitar, ustedes hasta la mitad pueden hacer mencionar algunos hechos de tristeza que ustedes han observado, ¿no? Puede ser un hecho, lo comenten todos, ¿no? Un hecho que puede ser parecido a lo que ustedes han observado, sino varios hechos, ¿no? Hacer un listado, mencionar y acá qué acciones han tomado, ¿no? Porque pueden ser diversos. Alguien puede haber preguntado, o alguien puede haber ignorado, o alguien puede haber esa expresión en los niños y hacer de repente un listado de esos hechos que cada uno observa. Puede ser varios hechos, un listado de varios, o si no, comentar uno, ¿no?
ustedes mencionaron acá. ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido la reacción? Claro. Y aquí la felicidad, la emoción más linda, ¿no? Porque felicidad. Y ya, entonces estamos en esta pregunta. ¿Y qué han hecho ustedes con Marcelo? Hay algo más, pensé que te pones todo en los algo más, autismo dice que puede ser también porque dice que puede ayudar un poco, hay algo más ahí, no solamente es la conducta, el papachar, hay algo más. Se premia, por ejemplo, tú estudias, ¿no? Cuando llevas 10 días clases, te he hecho jugar con el otro salón. Porque contentos, porque han ganado y son todos. Claro, y como ya tengo espacio, ya podría. Ya han peleado. Con la tarde, ¿por qué no haces así? Pero es que el mismo día que tú puedes hacerlo. Dice, él ha sacado de evidencia de ¿cómo se llama ese? Tenía algo que estaba buscando. Sí. Bien, entonces vamos a invitar al primer grupo, ¿no? Que ha trabajado sobre la tristeza. Con todos. Bueno, nosotros hemos trabajado la tristeza y lo que nos pidieron fue de repente lo más notorio que nosotros podemos percibir en los alumnos, ¿no? En el aula podemos observar a niños que se aíslan, casi siempre están solitos, a veces inclusive a la hora de recreo, lo vemos con la lonchera, comiendo solitos, todo el mundo juega pero ellos están solos, ¿no? Luego viven en su propio mundo, estamos dictando la clase pero ellos están pensando, distraídos hasta cuando se dicta la clase y yo sí. Aparte, de todo lloran, son demasiado susceptibles. Ahora, se duermen también. Muchas veces se duermen, quizá, no sabemos cuál será sí, la realidad de su edad. Pero ahora son temerosos, son burlados, maltratados por sus compañeros. Casi siempre ellos son víctimas de bullying. Por no decir que en su mayoría son víctimas de bullying, ¿no? Y de repente es lo que nosotros debemos nosotros ser bien observadores como profesores, no solamente en el aula, sino también afuera, ¿no? Muchas veces afuera los niños no sabemos el tipo de maltrato que están sufriendo y nosotros... Eso es todo. Porque si como maestros no lo invitamos a la acción a ellos, ¿no? Entonces ellos se van a quedar ahí. Nosotros como docentes tenemos que impulsar que ellos vayan a la acción, porque la tristeza, el miedo, lo que puede hacer es paralizar a las personas, ¿no? La violencia, las situaciones de maltrato que puedan vivir en casa, o el mismo tema del bullying que puedan sufrir después en la escuela. Gracias. Invitamos a la profesora para que nos relate lo que ha trabajado su grupo. Que reciban un fuerte aplauso para animar. Buenos días, señor director, señora directora, profesores, todo doctor. El niño totalmente, como él se sentía así furioso de querer golpear, el niño totalmente se soltó, me abrazó y
se llevó el cuaderno y me dice, Miss, un momento, se llevó el cuaderno y empezó a borrar y me trajo. Me dice, y escribió su nombre, este es mi nombre. Entonces yo dije, Dios mío, este niño lo que le faltaba era amor, lo que quería es cariño, amor, afecto, un amor sincero, no un amor fingido, porque en realidad de tantos niños que hay en este centro educativo, hay niños que vienen con muchos problemas. Tal vez yo me pregunté, porque tiene otro hermano en otra aula, ¿cuál será este problema de este niño? Su hermano que está en otro salón, en otro grado, es un niño muy inteligente, muy aplicado, pero al ver la diferencia con su hermano, ¿no? ¿Qué problema pasará en casa? Porque este es en el entorno del hogar, el padre o la madre, ¿cómo le tratan? De repente posiblemente lo comparan. El otro me saca, no, me rinde bien, y mira cómo estás tú en tu baja nota. Entonces yo me puse a pensar eso. Y al darle amor a este niño, cariño y afecto, yo le dije, tú vas a mejorar, tú vas a mejorar. Muy bien, yo revisé su cuaderno, le puse una nota ahí, very good, ¿no? Muy bien, no una, sino muy bien, pero vas a ser mucho mejor, vas a mejorar en tu calificación. Tú tienes que poner de tu parte y controlarte. Pero eso sí, que al decirle te amo, pero sinceramente, el niño totalmente se sintió que fue un amor sincero, ¿no? Y eso es lo que esperan muchos de los niños en los salones. Yo sé que vienen con problemas diferentes, pero ellos a veces quieren un amor sincero, que no le encuentran en casa, tal vez el papá o la mamá no le dan. Tal vez ahí lo tratan mal, lo comparan, no sabemos la situación. Ante una ira, también reaccionamos con ira, ¿no? Yo al principio les decía que lo peor que podemos hacer es, y sobre todo en los niños, que ellos repriman sus emociones. La ira es una explosión de emoción fuerte y tiene muchas veces su origen, ¿no? Y por ahí mencionaron algo importante. El origen puede ser la comparación, ¿no? Siempre, ¿no? Y la ira muchas veces es porque nosotros no perdonamos, porque nosotros no toleramos. El niño es intolerante a la frustración y más adelante va a ser intolerante a cualquier acción que pueda observar. O sea, desde ahí aprende a ser intolerante, ¿no? Muy diferente a que, por decir, yo le pongo un problema y ahí estoy haciendo comprensión de lectura, estoy haciendo razonamiento lógico. Entonces el niño se da cuenta que no basta con poner 1 más 1 o 5 más 5 o 5 por 8, no, sino que él tiene que aprender otras cosas que van mucho más allá, ¿no? Emociones. Goleman dice sobre la inteligencia emocional que no todos los inteligentes que triunfaron en la primaria, secundaria, aún en la universidad, triunfaron en la vida. Muchos se vieron fracasados. ¿Por qué? Solamente por no tener el control de emociones, que es tan importante, como usted decía hace rato. Al organizar el constructo de una persona desde su niñez, las primeras etapas de la niñez, que es tan importante, en la etapa escolar. Entonces, es ahí donde el niño se va desenvolviendo, pero de acuerdo también a la dinámica familiar. Y estos dos primos disputaban la nota en el aula. Nadie quería perder, ¿ya? Bueno, yo como sentía esa ira de parte de los dos y hasta llegaban a tenerse cólera, ¿no? Entonces, bueno, para ninguno. Entonces siempre saben eso hasta que ellos han terminado la primaria siempre disputando el primer puesto. Pero yo le decía, primaria no haya méritos, no hay primer puesto, segundo, tercero. Todos los niños son iguales, por lo que ya ellos utilizan la inteligencia, las inteligencias múltiples. Y quería contarle lo siguiente. Para mí particularmente, toda esta problemática se debe a la pérdida de valores en la sociedad. Y yo le voy a explicar por qué
de acuerdo a mi punto de vista. En esa escuela enseñé a un grupo de criaturas que venían con esa problemática, mamás prostitutas, papás rateros, drogadictos, alcohólicos, etc. Vicios sociales. Si yo lo dejo, otra se lo va a llevar. Y un día llegó el momento de conocerlo. La señora enfermó y él fue a la reunión de padres de familia. Y verdaderamente era un hombre muy atractivo, un joven atractivo. El señor me dijo, señorita, mi esposa tiene muy buen concepto de usted. Y me dijo, pero espero que usted no se deje engañar por esa cara bonita. Y un día usted sabrá de ella por el periódico. Yo dije, de repente es modelo, de repente porque es una chica muy guapa. Pues sí, vinieron las vacaciones de medio año, de julio, y mi hermano me dice, hermana, me dice, al fondo donde tú trabajas, han matado a una chica. Yo leo el periódico y justo estoy en la foto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en la foto? Porque ella se había tomado una foto con su niño y conmigo para el Día de la Madre. El tiempo pasó y yo le decía a mi alumno que, bueno, hablaba mucho con el niño, se pegó mucho a mí, lo tenía siempre en mis piernas. Y un día él me dijo, ¿sabe qué, señorita? Cuando yo sea grande, yo voy a matar a mi papá. Porque se lo prometí a mi abuelito. Y el señor iba a la casa, al colegio, que es el papá de la señora, y me decía, ya va a crecer mi nieto. Este no se va a pudrir en la cárcel. A este lo van a tener que matar. Y lo va a matar su hijo, porque se lo debe a mi hija. Sinceramente hablaba mucho con el señor, conversábamos, le decía que era una idea absurda, que el niño no tiene la culpa, que él tiene que tener su propia vida, tiene que ser un niño inteligente, bueno, lo que se dice, lo que decimos los maestros, ¿no? El tiempo pasó y fue la razón por la cual yo salí de esa escuela, porque me sentí muy triste y decepcionada de no haber podido hacer nada, a pesar que después que el niño terminó su primaria iba constantemente a verme a la escuela y muchas veces hasta llegó a mi casa. No pude evitar que él matara a su padre, porque lo mató. Lo mató. Él mató a su papá. Pero creo que todo eso se debe a la pérdida de valores, a que también se guía mal a las personas, se les hace creer que lo correcto es vengarse de quien te hace daño. Entonces, si vamos a enfocar, no todo está enfocado a lo que nosotros damos dentro del aula, sino a lo que ellos reciben dentro de la sociedad. Bueno, sí, efectivamente. Hay otros países que invierten buen presupuesto en la salud mental. En esta dinámica de las familias, y sobre todo las familias con violencia, estas emociones fuertes, de manera permanente, la ira, ¿no? La violencia, etc. Hay casos en donde los niños se sienten a tan corta edad con la necesidad de proteger a sus madres. Y los niños que ya se van creando una idea de qué cosa van a hacer con respecto a esa persona que comete violencia, que en todo momento está furioso, etc. Y eso es lo que ha pasado ahí. En una ocasión incluso lo mejor para poder manejar tus emociones, para controlar tu ira, ¿no? Es hacer ejercicio. Y el mejor ejercicio, ¿cuál es? Ya sobre casos específicos ya comentamos en otra ocasión. Vamos al tercer grupo, el grupo de los temerarios. Hay un fuerte aplauso para por favor. Nuestro grupo es, pues como ya lo dijo el psicólogo, los temerarios. Y hay un listado que hemos considerado en cuanto al miedo, casos y acciones que suceden en nuestros niños. El primer caso tenemos temor al expresarse con autonomía. Muchos niños, bueno, en el grupo de nosotros somos 6 profesores y cada uno de ellos ha expresado de que sí,
Hay niños que tienen miedo a expresarse en una exposición y se aíslan, ¿no? La profesora contó su caso y manifestó que su niñita tenía mucho miedo, mucho temor de hablar con sus compañeros, de exponer, y que se sentía muy frustrada. Las acciones que tomó la maestra es que trabajó integración con sus niños en el aula y hacer teatro, ¿no? Para que la niña se vaya soltando y darle bastante confianza. También habló con la madre y, como ya lo hemos mencionado, estos casos que vienen son de hogar, son de familia, ¿no? El segundo caso es temor de desprenderse de su madre. Hay casos también de niños, no sé si ya lo han ido superando. Mayormente en primer grado vemos niños que tienen miedo de quedarse en la escuela, lloran. Y también niños de segundo grado todavía siguen con esos problemas. Bueno, colegas, eso es todo de nuestro grupo. Y gracias por escuchar. Bueno, dicen que las personas que tienen miedo son las personas racionales. Porque aquel que no tiene miedo, como dice en el libro de Osho, estaba revisando, ¿no? El que no tiene miedo es un imbécil. No, porque es una expresión natural, ¿no? Claro, ¿no? tenemos ese sentimiento. Y además uno tiene temor a lo desconocido. Por ejemplo, dicen a los niños, ¿no? Ahí viene fantasma, cucu, ¿no? ¿Alguien conoce el cucu? ¿Alguien conoce? ¿No? Tenemos miedo sí. ¿Te conoces al cucu? Nosotros, para enfocar ese punto de vista, ¿no? del miedo, teníamos cierto grado de comparación que no sé si ustedes nos podrían aclarar: trauma, miedo y fobia. No, porque ¿cuál es la diferencia? Claro, mira. A ver, la trauma es producto, digamos, de situaciones que a uno le ha pasado y le ha generado un problema psicológico, ¿no? Y tiene ciertos traumas. Y que muchas de tus acciones pueden ser producto de tus traumas. Y sin embargo tú no te das cuenta, ¿no? Y esos traumas pudiste haberlos sufrido de pequeño, etcétera, ¿no? Y ese ya es un problema de salud. Y esa trauma puede ser producto de una emoción fuerte, ¿no? Producto de una emoción fuerte. Lo otro era con respecto a la fobia. La fobia es temor a algo, ¿no? Es temor a algo. Pero ese temor, claro, generado por alguien, ¿no? Condicionado por alguien o por un constructo, ¿no? La fobia es temor a algo, ¿no? Porque te han dicho que eso te puede ocasionar algo, ¿no? Por eso existe, por ejemplo, el temor a la araña, ¿no? O el temor a la rata. Pero es un miedo, ¿no? La fobia es un miedo. Claro, es un miedo, ¿no? Es un miedo. Claro. Y es un miedo, y ese miedo de repente condicionado por alguien, generado por alguien, ¿no? O es parte de un constructo, ¿no? A mi grupo nos tocó la felicidad, que al principio pensábamos que era lo más fácil, ¿no? Porque vemos a los niños alegres, contentos por muchas actividades. Por ejemplo, pusimos cuando logra una buena nota. No, yo me puse más bajito para no ser tan acaparadora de la felicidad. Cuando hacen sus aciertos, ¿no? Cuando hacen sus exámenes y sacan buenas notas, entonces están contentos también. Expresan sus experiencias cuando hacen los cursos de arte, cuando hacen manualidades y les sale bonito, están contentos, ellos felices. En la hora de educación física, ¿no? Ahí la felicidad total. Cuando van, también algunos niños son felices cuando van a la hora de cómputo. A la hora de recreo también la felicidad, ¿sí? Cuando se les avisa que van a salir a una visita de estudio o un paseo, también son felices. Cuando no hay clases también cuando no hay clases. Y ahí nos dimos con el problema de qué hacemos nosotros
reacciones de los niños de felicidad, ¿no? Cómo actuamos. Y nos hemos dado cuenta que hay veces deberíamos hacer lo que ponemos acá abajo, ¿no? Por ejemplo, cuando saca una buena nota, felicitarlo, reforzarle, ¿no? Esa felicidad porque está haciendo algo bien. Pero a veces no sucede eso. Lo mismo cuando expresan sus cosas en arte, ¿no? Felicitarlo, darle un premio por lo que ha hecho algo bien. En mi caso, en la educación física, cuando yo llego, saltan de alegría. Y yo en vez de alegrarme o felicitarlo, ¿qué hago? Los callo. ¿No? Por el orden, silencio, cállense, si no sale en orden, no sale. ¿No? Entonces, también ahorita nos hemos dado cuenta que en estos casos de tristeza, ira, temor, tenemos acciones para solucionar eso. En primer lugar, yo quiero felicitar a nuestros directivos, ¿no?, por nosotros llevar esta charla que es tan importante para el maestro, porque muchas veces en aula nosotros queremos conocimiento, y la parte más importante queremos valores, ¿no? Tocar estos temas que aquí los maestros contamos nuestras experiencias, ¿no? Y qué podemos dar, cada uno da su granito de arena y poder nosotros también aprender mucho más. Verdaderamente yo estoy bien contenta con esta charla que se está dando hoy día, que es muy fructífera para cada maestro. Y así como nosotros, otros colegios también deben tener lo mismo, porque esto es muy importante para nosotros, más que conocimiento. Nada más que te